Hola, buenos días. Sean bienvenidos al programa del día de hoy. Soy el Chuya Gallardo y hoy hablaremos acerca de uno de los milagros más importantes que tuvo la ciudad de Quito, el milagro de la Virgen de la Dolorosa del Colegio San Gabriel. Este ha sido uno de los eventos religiosos más importantes de Quito y, ¿por qué no, del Ecuador? En un momento de cambio extremo en la política del país. Tomemos en cuenta que Eloy Alfaro comienza a alzarse como uno de los líderes más importantes que tenía como su principal opositor a la Iglesia Católica. Primero, antes de comenzar, quiero que se queden hasta el final del video, en el cual daremos una sorpresa acerca de este milagro de la Virgen de la Dolorosa. Bueno, comencemos. Desde sus inicios, la ciudad de Quito se ha caracterizado por ser una ciudad muy religiosa, que mezcla el misticismo de sus calles con la devoción de sus habitantes. Un ejemplo de esto lo tenemos en las iglesias que decoran el centro histórico de Quito. En una de estas iglesias, en el territorio que corresponde a los padres jesuitas, ocurre este milagro, en el cual alumnos del Colegio San Gabriel observan cómo la Virgen hace un llamado a la calma, hace un llamado a que se respete la religión y principalmente hace un llamado de amor y de comprensión. Para explicarnos de mejor manera este fabuloso milagro, tenemos al historiador viajero, el cual nos llevará a el Colegio San Gabriel en esa época y nos contará toda la historia referente a este milagro. Señor historiador viajero, por favor, comience con su relato. Hola amigos y amigas, seguidores y seguidoras del Chuya Gallardo City Tours. Me presento, yo soy Pepe, el historiador viajero. Y un día como hoy, 20 de abril, pero hace 114 años, sucedió uno de los prodigios más grandes que ha tenido la ciudad de Quito. Estoy hablando del milagro de la Dolorosa. Empezamos. Para entender el milagro de la Dolorosa, vamos a centrarnos en el contexto histórico. Y para ello, nos vamos a remontar al año 1895, año clave para la historia del país, ya que se da el triunfo de la Revolución Liberal liderada por el viejo luchador Eloy Alfaro, la cual trae consigo muchos cambios políticos, sociales, económicos, pero sobre todo religiosos al país. La separación de la Iglesia y del Estado y la educación laica son uno de los pilares fundamentales de dicha revolución. Toda la sociedad conservadora estaba en contra de las medidas decretadas por los liberales, y es así que en el año 1896 se propone en la Cámara de Diputados la expulsión de la Compañía de Jesús. Aunque no obtiene los votos necesarios, se decreta la separación de la Iglesia y del Estado, con sujeción de lo eclesiástico a lo civil, y se decreta la supresión de los conventos y monasterios. En 1900 se suprime la enseñanza religiosa en los colegios fiscales, se restringe la libertad de enseñanza, se niega a los colegios católicos recibir exámenes y conferir títulos académicos, y se niega toda subvención fiscal a los colegios privados. En 1904 se promulga la ley prohibiendo el ingreso en el país de nuevas órdenes religiosas. Se suprimen los noviciados de las órdenes contemplativas y solo ecuatorianos de nacimiento podrán ejercer cargos eclesiásticos. 1906 es el año del milagro. El movimiento revolucionario depone al presidente Lizardo García y eleva de nuevo como jefe supremo a Eloy Alfaro. La Asamblea Nacional proclama el laicismo. La Iglesia es despojada de su personería jurídica y se promueve un motín contra los hermanos de las escuelas cristianas. Confirman la expulsión de los salesianos y de los capuchinos.
Bien, una vez que ya conocemos todo el contexto histórico en el cual se desarrolló el milagro de la Dolorosa, vamos ahora a conocer el lugar donde se dio el milagro, ese 20 de abril de 1906, y fue en el Colegio San Gabriel, el cual es el heredero del primer colegio formal del Reino de Quito, fundado por los jesuitas de 1587, que luego se llamó Colegio Seminario San Luis y más tarde Colegio de San Ignacio de Loyola. Ese viejo colegio y la Universidad de San Gregorio que fundaron después y toda la labor educativa y misionera de la Compañía de Jesús. Todo se hundió cuando el rey de España, Carlos III, expulsó a los jesuitas de sus territorios de España y América en 1767. En 1850, pasada la tormenta, regresaron los jesuitas al Ecuador y en 1862, el presidente García Moreno dispone la fundación de un colegio de la Compañía de Jesús, en Quito, en los mismos locales del antiguo Colegio San Luis, el cual se llamará en recuerdo del presidente Colegio San Gabriel. Y este colegio será todo el periodo garciano y algo después el plantel que representaba a todos los planteles de la República y ostentaba el título del colegio oficial de la capital del Ecuador, y su padre rector era miembro del Consejo General de la Instrucción Pública. El Colegio San Gabriel se encontraba ubicado en la parte de atrás de la iglesia de la Compañía, en la calle Benalcázar, y actualmente es la residencia San Ignacio y también encontramos la capilla en honor a la querida Lolita, como la llaman miles de feligreses devotos de la Virgen. Ahora hablemos del cuadro, la imagen de Nuestra Señora de los Dolores, aquella oleografía traída desde Francia, la cual se encuentra bajo la custodia del Colegio San Gabriel. La Virgen tiene sobre el pecho el corazón traspasado por 7 espadas. En la mano izquierda, los 3 clavos de la crucifixión. Con la mano derecha, aprieta contra el pecho la corona de espinas ligeramente envuelta en una parte del manto. El rostro es muy expresivo y manifiesta un dolor profundo. 2 lágrimas se deslizan por las pálidas mejillas. Y se puede notar en sus ojos una inefable dulzura con un dejo infinito de tristeza, bondad y cariño. Parece que hablara de sus grandes dolores y divinas amarguras en un ambiente de plenitud y de esperanza. Y bien, ahora que ya sabemos el contexto histórico, dónde sucedió el milagro y las características principales de la oleografía de Nuestra Señora de los Dolores, vamos a remontarnos al 20 de abril de 1906. Esto fue lo que pasó. Como había terminado el festejo de la Semana Santa, los alumnos tenían sus vacaciones de Pascua y hacían varias excursiones, acompañados, claro, por el prefecto de internos Andrés Roche, jesuita francés, y el hermano Luis Alberdi. La última excursión fue el 20 de abril, y regresaban cansados y gozosos. Tras un rato de estudio, para calmar los ánimos, bajaron a cenar al comedor de internos. El comedor tenía 13 metros de largo y 7 de ancho, dividiendo los 2 patios del colegio con ventanas a ambos lados. Había buena luz, focos colgados en el medio. No tenía más ornamentación que unas láminas de botas colgadas en la pared. Junto a las puertas de servicio, al lado izquierdo, una litografía de San José con el niño, piadosa y tradicional, y al lado derecho, una oleografía con el busto de Nuestra Señora de los Dolores. Los padres habían comprado hace algún tiempo 3 láminas idénticas a un vendedor de objetos piadosos. Venían de una imprenta francesa. Una lámina la pusieron en el comedor de los internos, otra en la ropería y la tercera estaba guardada en el cuarto del padre superior de la misión, que entonces era el padre Juan Cañete. Entraron los colegiales para cenar a las 7:30. El padre dio la bendición y los sirvientes se acercaron con las bandejas de la cena. Estaba en silencio como de costumbre, y al cabo de un rato el padre prefecto suspende la lectura con el gran alborozo de los niños y se ponen a charlar. Pero el padre pide silencio y atención, y les explica la importante y trágica noticia que ya corre por Quito. El miércoles pasado 18 de abril, en San Francisco de California, había ocurrido un catastrófico terremoto. Según las crónicas, la tierra se levantó varias veces en olas como de tormenta y la ciudad fue barrida como una brizna de paja. Se hablaba de más de 1,000 muertos y 8,000 edificios destruidos. Los internos oían pasmados la noticia. Algunos no comprendían su gravedad y seguían su alegre algarabía. Otros comentaban seriamente el suceso.
En la mesa más cercana del cuadro de la Virgen de los Dolores, la cual estaba colgada en la pared a 180 centímetros del suelo, estaban 3 niños, de los cuales habían recientemente hecho la primera comunión: Jaime Chávez Ramírez, guarandeño; Carlos Germán y Pedro Donoso, quiteños. Pedro fue llamado un momento por el padre mientras Germán hablaba con Chávez de la Virgen del cuadro, las espadas, la corona de espinas, y mirando el cercano cuadro en la pared, notó que movía los párpados, los abría y los cerraba. Creyó que era una impresión suya y asustado se cubrió los ojos con las manos. Luego dijo a Chávez: «Ve a la Virgen». Miró también este y vio el mismo prodigio. Ambos se arrodillaron ante la mesa y en la banca comenzaron a rezar un Padre Nuestro y un Ave María. Germán llamó a Donoso con su jerga infantil, diciéndole: «Ven a ver esta cosa chusca». Llamaron a los otros niños, que llegaban incrédulos y burlones, sin hacer mucho caso. Todos se fijaron en el cuadro, vieron el movimiento de los ojos de la Virgen, majestuoso, lento a veces. Se movía el ojo derecho y a veces el ojo izquierdo. El milagro continuó por más de 15 minutos. La Virgen miraba a los niños con sus dulces ojos, abriendo y cerrando varias veces sus párpados. Luego de esto, el padre prefecto llevó a los niños a la capilla para rezar el rosario, según la tradición del colegio, dejando en la silenciosa oscuridad del comedor el cuadro milagroso que acababa de manifestarse a los alumnos y religiosos. La noticia del prodigio corrió como pólvora por las calles quiteñas. Tanto fue así que Monseñor Federico González Suárez pidió cautela para llevar dicha información. Es así que los peritos José María Troya, profesor de física; Carlos Caldas, profesor de química de la Universidad Central; José Lazo, fotógrafo; y Antonio Salguero, pintor, concluyeron que el hecho no pudo darse por el efecto de la luz o por las condiciones en las que estaba ubicado el cuadro, pues el movimiento de los párpados se repitió varias veces. La imagen fue calificada por este grupo como perfecta. También un grupo de médicos analizó a cada uno de los testigos y concluyó que el hecho no fue efecto de una ilusión sensorial. Después de todas estas indagaciones y procesos, la autoridad eclesiástica, la cual es conocida como el proceso jurídico, emitió su dictamen el 31 de mayo de 1906, que en su parte esencial decía: «El hecho verificado en el Colegio de los Jesuitas está comprobado como materialmente cierto. Por las circunstancias en que acaeció, no puede explicarse por causas naturales. Y por los antecedentes y las consecuencias, no puede atribuirse a un influjo diabólico. En consecuencia, puede creérselo con fe puramente humana y por lo mismo puede prestarse a la imagen que lo ha ocasionado, el culto permitido por la Iglesia, y acudir a ella con especial confianza». Después de las indagaciones y procesos, el 31 de mayo del mismo año, la Iglesia emitió su dictamen ratificando el carácter prodigioso del acontecimiento. En 1956, por decreto pontificio del Papa Pío XII, se concedió la coronación canónica de la Dolorosa del Colegio, y posteriormente el Papa Juan Pablo II la declaró como patrona de la educación. Y bien, esta ha sido la historia del prodigio, del milagro de la Dolorosa del Colegio. Y desde aquella fecha, todos los fieles madrugan a las 3 de la mañana cada 20 de abril para reunirse a la Misa de la Aurora. Pero este año va a ser muy diferente debido a la crisis sanitaria por la que está atravesando la ciudad, el país y el mundo en general. Los miles de devotos y fieles tal vez no estarán presentes físicamente, pero sí unidos espiritualmente al lado de su querida Lolita, para rezar, para recordar, para llorar aquel milagro, el prodigio de la Virgen, el prodigio de amor. Muchísimas gracias a todos por ver este video. Yo soy Pepe, el historiador viajero, y nos vemos en otra próxima historia. Más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos das tu amor. Muchas gracias, señor Pepe, por ese relato que nos llena de mucho orgullo a todos los quiteños.
que en nuestra pequeña ciudad, en nuestra mágica ciudad, se den estos milagros que para la religión católica significan mucho. Pero todo este relato está recogido en libros, en escritos, porque, como se sabe, para que un milagro sea reconocido por el Vaticano y por la Iglesia Católica, debe haber una investigación que revele todos los datos precisos de lo que ocurrió. Y en este caso no es la excepción. En el fondo bibliográfico, específicamente en la Biblioteca Digital de la Flaxo, se encuentra un curioso libro llamado El proceso diocesano sobre el hecho extraordinario acaecido el 20 de abril en el Colegio de los Hermanos Jesuitas. Este libro recoge las vivencias de las personas que estaban en ese momento en el colegio, de los niños, cocineros, hermanos, y todo esto se da de una manera muy ordenada para que este texto sea llevado a Roma. El autor de esta obra fue el padre Ulpino Pérez Quiñones, el cual era becario capitular en ese momento de la ciudad de Quito. El milagro de la Virgen se da un 20 de abril. En el mes de junio del mismo año 1906 se publica el libro. Es decir, a los 2 meses de haber pasado el milagro, ya se comenzaba a recoger los testimonios de las personas que estaban ahí. Pero ¿de qué trata este texto? En su primera parte se da una explicación de lo que ocurrió, del milagro que se dio. En la segunda parte tenemos los testimonios y esta es la parte más interesante. Y recordándoles que se queden hasta el último del video porque vamos a tener una sorpresa. Tenemos el texto completo que es en el que se recogen todas las vivencias de esa época, que ya les comentaremos cómo lo pueden leer. Pero bueno, continuando. En el libro se dan los testimonios de las personas, las cuales nos narran qué pasó por su cabeza en ese momento. Y una parte curiosa de este texto es que se habla acerca de cómo este acto influyó en su vida católica. Algunas personas decían que se volvieron más piadosas, otras personas, por lo general, los que estaban ahí, la mayoría eran niños, decían que no cambió de manera significativa este acto, pero sí los volvió piadosos. Otras personas decían que sí, que cambió su vida significativamente, pero los relatos más impresionantes o los que más se llaman la atención son el relato de Jaime Chávez, Carlos Germán y Pedro Donoso, los tres primeros niños que vieron a la Virgen. Nos dicen que ellos primero vieron abrir el ojo izquierdo, el otro nos dice que un ojo abrió, el otro lo cerró. El otro niño en su inocencia dice que lo primero que pensó es que tenía mucho miedo y que algo malo iba a venir a la ciudad de Quito. Es por eso que él se tapó los ojos, pero después venció el miedo y pudo observar el milagro a detenimiento. Otro punto importante en este libro es que se hacen 3 tipos diferentes de investigaciones, con físicos, con facultativos y con teólogos. Los estudios físicos son realizados por médicos o por personas dedicadas a la ciencia, los cuales son los encargados de, primero, analizar a los niños, analizar la situación, ver si es que ellos fueron influenciados de alguna manera y también una tarea importante fue tomar las medidas científicas de la imagen, la distancia desde donde estaban las personas que vieron el milagro a donde estaba la Virgen, a qué altura estaba desde el suelo, si es que podía haber alguna luz que dé un reflejo diferente y todos ellos concluyen que no hubo nada exterior que pudo afectar la visión de los niños. Por otra parte tenemos a los facultativos, los cuales nos dicen que debe existir una concordancia entre el relato
y las declaraciones escritas que fueron documentadas por las personas que realizaban las entrevistas. Porque muchas veces estas personas cambiaban sus datos si es que era erróneo. Pero como llegaron a la conclusión este grupo de facultativos fue que los relatos orales eran los mismos que los relatos escritos. Es por eso que el cambio o la alteración del relato puede ser muy improbable en este caso. Y por otro lado tenemos a los teólogos, los cuales daban el significado religioso de este milagro, pero también descartaban que haya sido un acto diabólico. Y esto lo dice literalmente en el texto, que también se barajaba la posibilidad de que haya sido un acto diabólico. Pero este equipo de teólogos lo que hacen es desmentir. Todo esto fue un milagro realizado por Dios. Para terminar, en el texto se nos narra qué pasó después del milagro. Después del milagro, los niños van a descansar, se hace todo este tipo de investigación y exactamente el 3 de junio se hace una procesión, la primera procesión a la Virgen de la Dolorosa, a la Virgen del Colegio. La procesión consistió en sacar a la Virgen del lugar en donde había ocurrido el milagro y llevarlo a la iglesia de la compañía, en donde se dio una misa. Aquí también en el texto se nos habla acerca del itinerario que se siguió para realizar este acto religioso. Actualmente la Virgen del Colegio se encuentra en el Colegio San Gabriel, en el norte de la ciudad, el cual es sacado únicamente en las procesiones del 20 de este mes. Pero como vimos, y ya lo dijo muy bien el historiador viajero, este año va a ser la excepción. Este año la Virgen no va a salir por el problema del virus, del coronavirus, el cual nos ha confinado a nuestros hogares. Pero la fe sigue ahí, la religiosidad sigue ahí, y las personas devotas van a acompañar de corazón a la imagen de la Virgen de la Dolorosa. De esta manera vemos cómo la historia va cambiando, cómo las fiestas o las tradiciones del Ecuador y de Quito se van adaptando a los tiempos actuales. Nosotros no preveíamos que iba a ocurrir un virus de manera global, pero son cosas que nos ha pasado, es parte de la historia y es algo que va a seguir sucediendo. Va a haber cambios en materia política, social, económica, que van a traer un cambio, una dialéctica a la historia y a las sociedades. Y como lo habíamos dicho a lo largo de este programa, tenemos una muy buena sorpresa. Tenemos el libro original en el cual se recogen todos los relatos de este milagro de la Virgen del Colegio. El libro se encuentra en archivo PDF para que ustedes puedan leerlo, para que se llenen un poco más de información acerca de este milagro. El libro se encontrará disponible en la página del Chuya Gallardo en Facebook. Les recuerdo que ya que están ahí, le den like a la página donde se publica este tipo de contenido. Ahí podrán encontrar en archivo descargable el texto que fue enviado al Vaticano para que se reconozca como un milagro oficial a este de la Virgen del Colegio. Bueno, hasta aquí el programa del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado, que hayan conocido de mejor manera lo que fue el milagro de la Virgen de la Dolorosa. Y si desean más contenido de este tipo, por favor suscríbanse al canal y activen la campana para no perderse un video de El Chuya Gallardo, ya que publicamos en diferentes horarios y no me gustaría que se pierdan el siguiente capítulo, que será mucho más interesante que este. Recordándoles que también nos pueden escuchar en Anchor, Google Podcasts, Spotify, Breaker, Radio Public e iVoox. También estamos, por supuesto, en Facebook, en la página del Tuya Gallardo, donde subimos contenido extra. Y como ya se dijo, el contenido descargable del día de hoy.
Muchas gracias.